Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Chakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namastute. Entonces estamos haciendo más fino más grueso, perdón, más sólido, nuestros lazos, más fino en el sentido de más resistente, nuestros lazos con aquellas voces, los ejemplos, los acharyas, que es una de las mayores fortunas que nos presenta este camino del yoga y en general la vida con sus diferentes buenos ejemplos. El, el guru, el maestro, el acharya, hace parte de esa famosa triada de conocimiento que se soporta en el sastra, en el sadhu, en los sadhus, en las sadhus y en los gurus y en las gurus. Tres elementos que hacen que nuestro proceso se vuelva muy firme, muy claro, muy ameno, muy alegre, con sus diferentes exigencias. Entonces, justamente el haber podido entrar en conexión con una línea viva que transmite el conocimiento nos llena de, por un lado, mucha responsabilidad, porque pues, nos toca también continuar esa línea. Desde diferentes lugares según la capacidad, por supuesto, pero el escucharnos hace que apenas encontremos a alguien con la misma necesidad o con preguntas, pues lo más natural va a ser que compartamos también nuestro punto de vista. Y también con nuestra inteligencia, al notar cómo ciertos razonamientos que vemos en la sociedad llevan a acciones erradas, entonces va a animar activamente a entrar en ese juego social, en el buen sentido, en esa dinámica social, porque ahí vivimos, ahí nos encontramos con gente. Y entonces la medida en que encontremos estas palabras que tienen lógica, que nos animan, que nos sanan también, sobre todo nos dan una perspectiva positiva y progresiva de lo que es el ser, de lo que necesita. La medida en que lo entendamos en nosotros mismos y conozcamos más en detalle, más capacidad, más fuerza, más ganas, más sensibilidad vamos a tener de poderlo compartir. Entonces, para ponernos en ese contacto, venimos humildemente y nos sentamos a escuchar y a dejar que sus palabras puedan volverse una autoridad para nosotros, es decir, una fuente de, de confianza y guía a partir de la cual justamente vamos reordenando nuestro mundo interno. Esto tiene muchas facetas, es muy emocionante cómo funcionamos, cómo funciona nuestra conciencia según lo que escucha. Es un proceso de gran cuidado y también muy lleno de magia. Entonces, poco a poco nos vamos haciendo más conscientes de ese proceso, porque estamos tan metidos en él que no entendemos mucho su funcionamiento. Entonces ahí viene el famoso Sankhya, el famoso yoga del cuerpo sutil, los Upanishads, hablar de la importancia de los estímulos sensoriales, del ordenamiento de nuestras pramanas o de nuestras evidencias, de nuestras costumbres, los famosos samskaras.
todo un paquete en el cual estamos poco a poco siendo, estamos siendo más conscientes y ya lo estamos viviendo, lo vivimos todo el día con nuestro pensamiento y con nuestro actuar. Entonces aparecen los gurús y nos van a regalar, o sea, astras, los astras nos van a presentar a los gurús y todo eso va a producir sí o sí quienes entienden esta fuerza, esta corriente, van a volverse parte activa de una comunidad. Esos son los sadhus, la compañía, el ambiente favorable que puede volverse tan chévere que se nos da la oportunidad de irlos, de verlos todos los días o de servirles, de verles y de servirles todos los días. A veces personalmente, a veces en la distancia. Por eso se habla que existe el Bani y el Vapu. El Bani es la instrucción, el Vapu es la presencia física. Y es más importante, por supuesto, la instrucción, el Bani, que el Vapu también debe estar presente porque activa en nosotros muchos elementos de estar muy alerta y, bueno, todos unos sabores particulares cuando podemos estar sirviendo directamente a quienes nos acompañan en este camino. Servimos a los que están sin conocer, ahí también hay una porción de guru. Servimos a los que nos acompañan a nuestro mismo nivel y servimos a los que están en un nivel más avanzado. Todas son extensiones del Sangha y a partir de ellas nosotros aprendemos bastante, nos enseña. Esta es una pequeña introducción para leer la introducción que Srila Prabhupada hace a la Bhagavad Gita, justamente porque nos sentimos eh, recibiendo un super regalo antiguo, muy conservado, la Bhagavad Gita, bajo una visión de quien ha escuchado y ha seguido las instrucciones de una línea discipular para su práctica, para su escucha. Y entonces ahí tenemos una visión muy privilegiada del Bhagavad Gita, de las cuales sabemos hay tantas versiones, pero poder ir a esta carta, esta confesión, esta carta personal, esta carta llena de preocupación y de generosidad para que el Bhagavad Gita sea tal como es, que es justamente como si la Prabhupada lo presentó, tal como es. Entonces hay un gran sentimiento detrás de todo esto. Y también hay un gran éxito. Me gusta mucho en las diferentes versiones del Bhagavad Gita. Se puede discutir mucho al respecto, porque es un texto antiguo, eso ya da para mucho estudio, mucho análisis, mucha sociología, mucha antropología. Es un texto en un idioma muy antiguo, entonces eso da para mucha gramática, mucha semántica, mucha lógica. Entonces, de ahí surgen todas las diferentes versiones y surgirán amparados en esa característica. El texto, por tener esas características, da para mucho. Ahora, muy interesantemente, saber cuál era el propósito del texto o a qué se refería, qué buscaba. Y entonces, hay un argumento que es desde mi punto de vista, muy sólido respecto a qué versión es mejor de todas estas que hay. Y hemos hablado aquí también de las versiones. Pero un argumento muy sólido que me parece es, bueno, tantos Bhagavad Gitas hay con tantas eficientes puntualizaciones con respecto a la gramática y qué sé yo, pero ¿cuáles de ellos ha producido en sus lectores devoción? ¿O ha hecho que alguien se rinda al texto, diga, mi vida le pertenece a este texto? ¿Cuántos devotos, devotas, cuánto bhakti ha despertado las otras traducciones y cuántas esta traducción en particular o esta línea de presentación que se hace bajo el amparo de una práctica, de una línea de estudiantes, técnicamente llamada la línea Vaishnava.
Es muy buen argumento porque los otros ahí se puede volver una discusión casi que sin terminar, nunca, porque requiere una dosis de especulación, es decir, de ensayar, esto puede ser, esto no, y desde dónde estás ensayando que esto puede ser, que esto no, muy atravesado por muchas influencias, también muy apasionante, no decimos que no, la lectura gramatical, la lectura, qué sé yo, sociológica, antropológica también, ¿no? Eso tiene y van a ser más o menos, eh, digamos, productivas según el buen criterio. Pero una enfocada en lo que en el centro, la esencia del Gita, en lo que se estaba buscando que pasara, tenemos que apreciarlo un montón. Entonces, decíamos la clase pasada, lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. ¿Cuál clase de indagación? El sufrimiento. Dice, el Bhagavad Gita está hecho para los humanos. Ser humano significa darse cuenta que estamos sufriendo y preguntarse por qué estamos sufriendo aquí. Dice, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita, que pueden entenderlo. Entonces imagínense qué grado de, ¿cómo se llama eso? Qué grado de entrega y sí, de necesidad hay ahí, ¿sí? Cuando alguien no tiene nada de dinero, entonces va a un banco y necesito este préstamo, así. Vengo a contar mi caso para que me dé el préstamo. Y ahí le ayudan, ¿sí? O cualquier cosa, ¿no? Alguien va y dice, bueno, esta es mi necesidad. Casi que cualquier cosa, decimos banco, pero uno, desde que coge un transporte público, también está en la necesidad de ir ahí. Y entonces le hace caso y entonces paga y entonces se mueve. Pues necesito eso. Se vuelve una persona que lleva su necesidad al lugar donde puede ser resuelta la necesidad. Y otros que no, porque no tienen esa necesidad. O por lo menos no tienen esa necesidad manifiesta, porque según nos dice el Bhagavad Gita, todos tenemos esa necesidad, pero algunos no nos damos cuenta que la tenemos. Entonces así uno puede ir por la calle o leer los textos ahí bajo el entretenimiento o llevarle su necesidad, decir, aquí hay respuestas para esto. Y en la medida en que uno esté conectado con cómo esas respuestas van a venir a tocar esos puntos míos sensibles, existenciales. Ahí el Bhagavad Gita se muestran todos esos esplendor y nos volvemos estudiantes idóneos. Supremamente importante, a nadie le gusta o no se acepta tan fácilmente. Y uno diga, no estás idóneo, no eres idóneo para leer este texto. O decir, ¿qué? Como que no, si yo sé leer y he leído tantos textos. Es muy importante detenerse en esto. Así que una y otra vez, casi que cada que uno se va a sentar a leer el Bhagavad Gita, debe recordar este pequeño párrafo. Debe hacer su introducción constante al Bhagavad Gita. La introducción constante debería ser, por favor, que yo pueda ubicar dentro de mí esta necesidad para que me vuelva idóneo con respecto a esto. Se necesita tener sed para que el agua nos haga bien. Es decir, el agua siempre hace bien, ¿no? Cuando tienes sed, entonces ahí va a llegar. Hay momentos oportunos para tomar agua. Y tomas agua, 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 y te puedes enfermar, imagínese. Entonces hay que abrirle ese espacio. Y eso se necesita valentía, se necesita ambientes también de confianza y se necesita haber pasado por diferentes circunstancias. Es muy bello este momento de la vida humana. Prácticamente es la inauguración oficial de la vida humana. Ahí nos encontramos, ahí nos volvemos solidarios. Eso es lo bello de la perspectiva espiritual, de ver el mundo habitado por almas, porque verlo habitado solamente por cuerpos es muy desgastante. Hay mucha facilidad de caer en distinciones externas. Todo eso hace que
no sé, que uno no quiera tener mucha vida social porque ahí está fulanito, está el otro y qué pereza, la gente es así, la gente critica. Todo lo que uno puede a veces le resulta tan agobiante. Muchas veces ahí tener que estar evaluando todo el tiempo toda la gente según sus cuerpos o sus posibilidades externas. Este es un gran descanso y lo otro también lo necesitamos efectivamente mientras no tengamos una visión totalmente espiritual, que eso es algo de que a veces es muy curioso porque a algunas personas les gusta anunciarlo muy abiertamente, ¿sí? Yo no discrimino, yo no critico las personas como alma, eso son palabras muy grandes, son palabras mayores, que de hecho eh, se puede volverse, esa pretensión se puede volver en contra de la vida de uno, de sus propias responsabilidades. Puede estar marcada por muchísima evasión, esa idea de yo no critico, no qué sé yo, se vuelve muy, a veces muy complejo. Esas que son más pretensiones intelectuales que sentimientos verdaderamente cultivados. Entonces no es que sea todo el tiempo nuestra mirada, que tenemos también la otra mirada social y de las circunstancias de la gente que hay a nuestro alrededor, pero sí hay un descanso. Y justamente cuando hacemos estos momentos de recogimiento, de retiro espiritual, de escucha atenta y sensible de los textos, es para recordarnos esto, para limpiar todo lo que puede quedar de maluco constantemente en nuestros intercambios sociales, para llenarlo cada vez más y más naturalmente de esa esencia, de esa visión. Entonces, cuando los humanos vemos a los humanos entre todos bajo esta necesidad, vamos a llenarnos de compasión y de ganas y de posibilidades de ayuda profunda. Muy lindo porque evidentemente habría gente que necesita alguna ayuda económica y no tenemos la posibilidad de ayudar económicamente a todos los que quisiéramos y merecerían ser ayudados, ¿no? O hay gente también que está sufriendo porque no es socialmente aceptada, porque tiene, qué sé yo, cualquier cosa en su ser o en su sentir. No quisiera ayudarla psicológicamente o así físicamente también, pero muchas veces no sabemos si tampoco se podría. ¿Sí? ¿Cómo hacer que todo el mundo que tiene un complejo por sus orejas, no tenemos cómo arreglar las orejas de todo el mundo y tampoco sale tan bien si lo intentamos a la fuerza? Entonces, ahí hay un sentimiento chévere de ayudar, pero necesariamente una frustración. Pero cuando enfocamos que es más importante, en el fondo de todos, hay una necesidad espiritual y ese es un capital que es ilimitado y que está a nuestro alcance. Imagínense qué perspectiva tan bella. Ya tenemos nosotros eh, el- un muy hermoso lugar. Aceptarlo y querer profundizar en ello es hacer parte de la corriente de la compasión. Eso es lo que caracteriza la bella misión de Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces uno dice, y bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cómo ayudamos en ese nivel a las personas? Eso es ah, aceptación de nuestra misión, nuestra participación del Sangha. Eso hace que la asociación no sea una cosa ahí como, qué sé yo, puede volverse complaciente para sus miembros, ¿no? Un verdadero Sangha se mantiene puro en la medida en que está teniendo como primera pregunta cómo ayudamos mejor a, a los demás a partir de esta perspectiva de entender que hay necesidades espirituales y haber experimentado la fuente de alivio de esas necesidades espirituales, justamente en la lectura del Bhagavad Gita y en la práctica espiritual. Vamos a ver cómo se da eso. Entonces, los estudiantes idóneos, los cuales aspiramos a ser, el estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esta índole. El señor Krishna, hablábamos, una vez establecido esto, invitados, entonces le damos la oportunidad a entender el lugar de los personajes.
Tremendamente exigente, por supuesto que sí. Muy, muy, muy exigente. Muy exigente al punto que muchos lectores, lectoras no van a poder superar esto porque ya les resulta demasiado arriesgado desarrollar una, abrir la perspectiva que sea Krishna, la suprema personalidad de Dios. Demasiado arriesgado eso. Uy, ¿eso qué implica? ¿Eso qué? ¿Eso de dónde? Pero es un riesgo muy bello y lo tomamos así, como un riesgo, como darle la oportunidad a la idea, nada más que eso. Después ya veremos, porque no estamos muertos y no nos estamos rindiendo ciegamente sin vida. Vida tiene su cuota también de escepticismo, de duda, de necesidad de ponerlo en práctica, de aquí estoy yo. No es una idea que anula, ese es el miedo a las ideas absolutas, que uno se siente anulado por ellas muchas veces, porque hemos visto absolutismos que aplastan a los individuos. No, no, no son ideas que anulan, son ideas que dan vida, como el sol. El sol es un absoluto. Usted dice, pero ¿cómo yo entonces dependo del sol? Sí, una cosa que no entiendo mucho, cómo se prende, cómo se apaga, cómo se mantiene. Yo dependo de eso, sí, pero el absolutismo del sol, su carácter absoluto para en el mantenimiento de tu vida, no es para anularte, es para darte vida. Entonces, así son, este tipo de conceptos son enriquecedores y hay que tomarlos así, porque parte del miedo que yo les digo que nos aleja de esta aceptación que se pide aquí, de este respeto, ¿no? Que es una aceptación en el sentido de un aceptar la posibilidad de que sea. Quiero que se entienda así, que lo hablamos mucho. Eso no es no es sinónimo de anulación, para nada, ¿no? No todo lo que aceptamos, todas las autoridades, todo eso nos anula. De hecho, a mí me gustan mucho los ejemplos cotidianos. Típica cuando tomas un transporte público, aceptas irte. Imagínese eso, ¿no? Eso es sinónimo de secuestro. En el mal contexto, estar en un auto bajo la voluntad del chofer o de la chofer, eso es en el contexto opuesto al buen contrato, eso es un secuestro. Entonces estás poniéndote en riesgo de secuestro cada que tomas un transporte público. Es verdad, bueno, esta metáfora en contextos colombianos resulta más sangrienta de lo que yo quisiera. Pero el punto es que hay una confianza ahí que busca un buen fin, que es ser transportado y pasa muchas veces. Muy interesante. Hay un sometimiento, hay un riesgo tremendo y hay una ganancia tremenda también, porque imagínense cuánta gente perdería tantas cosas, hasta su vida, qué sé yo, si no hubiese esa posibilidad de transportarnos en la ciudad bajo ese negocio de confianza. Entonces, asimismo, al entenderlo en pequeño, vamos a entenderlo en grande. Y si en pequeño obtenemos tan buenos resultados, en grande es posible que también. El señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida. Qué bello eso, ¿no? No hay, no hay una cosa ahí olvidados de la mano de Dios. No, aquí técnicamente respaldado en el Bhagavad Gita hay una. Seguimos entendiendo estas posibilidades. Cuando el hombre olvida ese propósito, bueno, cuando el hombre olvida ese propósito. Entonces es muy chévere, hay una posibilidad de olvido, pero también hay un constante descender. Hay un descender general, que son los avatares, pero también, como estamos hablando de diferentes facetas, hay un constante llamado en el corazón a retomar el propósito, no perder la línea de vida, de propósito. Eso es muy interesante, así como hay unos mecanismos para justo
unos requisitos para que la vida se mantenga en nuestro cuerpo y nosotros los entendemos y los seguimos. Como, sí, tener espacios donde el aire está muy turbio, uno se va y dice, esto me está ahogando. Donde uno ve alimentos que no parecen muy confiables, uno no los toma. Nosotros sabemos, sensiblemente hemos desarrollado una idea muy chévere de supervivencia. La idea, con nuestra escuela de Bhakti, con estas clases, con leer Bhagavad Gita, es que nos volvamos a sí mismo, como entendemos la línea de vida externa, así física, también nos volvamos, se desarrollamos la capacidad de cuidar nuestra línea de vida espiritual, que requiere esos mismos cuidados, no lugares donde está siendo intoxicada, unas cosas que no aportan un montón, y entendiendo que esa vida es la verdadera vida. La otra tenemos que mantener la vida externa del cuerpo, por supuesto, pero sabemos que en algún momento se va a perder. Y hacemos lo mejor que podemos y aceptamos ese, ese ciclo natural. Bueno, digo yo, aceptamos, es un tema duro, pero tratamos de darle su lugar y bueno, de poco a poco, ¿no? Pero hay otra que es la línea de vida espiritual, que es la que se va a mantener siempre. Y ahí es donde nosotros nos estamos entrenando para que sea muy palpable. Esto es muy interesante. Cuando puedes contrastar dentro de ti el estar conectado con el Shakti devocional y cuando estás alejado del Shakti devocional. Muy bello. Dice, incluso entonces, dice, Krishna desciende siempre, constantemente, cuando se pierde el propósito de vida. Incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición. Y para él se habla este Bhagavad Gita. Muy interesante. Entonces, más exigente que es un propósito de vida, del cual también hay muchas diferentes teorías van a aparecer. Por supuesto que ya haberse conectado con el propósito de vida es muy loable, pero hay más específico que eso, un propósito de vida no solamente trascendental, espiritual, sino caracterizado por un intercambio amoroso específico. En verdad, a todos nos ha tragado el tigre de la esencia. Nos ha tragado el tigre. Imagínense. Qué bello. El tigre te traga de la ignorancia, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, en especial con los seres humanos. Con ese fin habló el Bhagavad Gita, convirtiendo en su alumno a su amigo Arjuna. Es chévere disponerse a hacer una revisión de qué hemos hecho con nuestra mentalidad. Y sabemos, nuestra mentalidad la hemos dejado por vidas, por diferentes circunstancias, que acepte un montón de cosas erróneas. Ese, una vez más, no es tan fácil de aceptar porque no dice, ¿cómo así? Yo no. Yo estoy muy orgulloso de mi lucidez y de mis conclusiones, y sí, hay que estar orgulloso de ellas, son muy bellas. Pero, ¿qué tal que vamos un poco más allá? Dice, sí, podrías hacerlo mejor. Ahí se habla, no he vuelto a escuchar, pero a veces se habla mucho de los ciberhumanos. Entonces ahora, bueno, tú sabes correr, pero ¿qué tal si te instalas este dispositivo y corres más? El mejoramiento continuo. Eso es atractivo, ¿no? Y hay gente que se ha entrenado de tal manera que puede hacer tal cosa como el desarrollo. Típico chiste, ¿no? Si utilizamos el 100% de nuestra capacidad cognitiva, analítica, todo eso. Entonces están esas mejora continua. Ahora nos dice aquí, ¿qué tal si una zona tuya que ahora está cubierta por la esencia que se la ha tragado un tigre, se libera y te das cuenta de todos los potenciales que hay ahí? Muy interesante y son muchos anuncios
Es muy bello irlo comprobando. Eso es lo que hace nuestra vida espiritual tan chévere, que estos anuncios se vayan volviendo realidades en nuestra vida. Uno puede hacer ese ejercicio, ¿no? Es muy recomendado por los yogis que uno pueda establecer un contraste en una vida sin práctica, una vida con práctica, una vida antes de, de ponerse serio en el en tomar estas instrucciones y en tener un sadhana, en bhakti, y una vida antes de eso, una vida después y un antes. Ese contraste es necesario hacerlo, porque es nuestra comprobación. Y debe hacerse sin, como siempre, sin presión y, bueno, y en un espacio donde se pueda preguntar qué está pasando y por qué o qué debería pasar y cómo. Es ahí nuestra parte fundamental de nuestro sangha también es ese valoración continua de la práctica y sus resultados. Siendo un asociado del señor Krishna, Arjuna estaba por encima de toda ignorancia. Entonces aquí viene lo que se repite un montón, el lugar de Arjuna, que vamos entonces a, nos han dicho, Arjuna sabía cómo leer Bhagavad Gita, sé como Arjuna. Ah, bueno, entonces sé como Arjuna es quién era Arjuna, vamos a preguntar. Entonces primero hay que entender que él está en una situación bien misericordiosa. Dice, siendo un asociado del señor Krishna, Arjuna estaba por encima de toda ignorancia, pero a él se lo sumió en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera preguntas al señor Krishna acerca de los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlos para beneficio de las generaciones futuras de seres humanos y trazar así el plan de la vida. Muy importante, creo que esto deberíamos compartirlo ahí, porque esto es fundamental para los lectores, entender qué pasó, el trasfondo, quién era Arjuna. Aquí muy claramente, si la Prabhupada lo dice, él es un asociado eterno en el que se le sumió en ignorancia para que preguntara, para que nosotros nos beneficiáramos. Ahí está. Clarísimo. Si tenemos eso presente a lo largo de toda la lectura, vamos a descubrir cositas muy chéveres. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello. Perdón. Sí, el Señor pudiera hacer, perdón, voy a volver a leer toda la idea. Se sumió en ignorancia tan solo para que le hiciera pregunta al señor Krishna acerca de los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlos para beneficio de las generaciones futuras de los seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida humana. Muy chévere esto. ¿Cuál es mi misión? Ah, aquí hay alguien que te puede ayudar a construir los pasos de la misión de tu vida. Muy lindo. También tenemos que retomar esto aquí como un argumento de nuestra necesidad de meditar en el Dharma y en el Paradharma. La materia que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión de 5 verdades básicas. Así empezamos a construir entonces qué es qué en el mundo, qué me tengo que contestar. Gracias al Bhagavad Gita, pero no solamente gracias al Bhagavad Gita, es decir, estimulado por el Bhagavad Gita, pero no impuesto por el Bhagavad Gita, es decir, con plena libertad tenemos que ver qué es cada una de estas cosas en nuestra vida. Y ahora sí, bajo la práctica del Bhakti, ver cómo se vuelven más armoniosas en la medida en que más se acerquen a la comprensión de los tatuos originales. Pero primeramente, una vez más, es una invitación a decir, estos son 5 preguntas. Es decir, nos vamos a presentar 5 verdades a las cuales tienes que llegar después, bajo el proceso adecuado de hacerte libremente las preguntas acerca de ellos. Volverlos activos, como decir, un filósofo activo. Entonces hay 5 verdades básicas que para nosotros se van a introducir en 5 preguntas básicas, libres. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios y luego la posición constitucional de las entidades vivientes. ¿Qué será Dios? ¿Y qué son las entidades vivientes?
las famosas yivas. Entonces, existe el Ishvara, que significa el controlador, y existen las yivas, las entidades vivientes a quienes se controla. Mm, interesante, también súper doloroso para el ego que quiere controlar. Ya solo es entender eso es lo efectivo de estos tatas. Ya solo asumir ese plan de control. Con otros ojos necesariamente vamos a ver todo en la vida. No controlas, usted lo han escuchado muchas veces porque se ha vuelto muy en la psicología. Ahí se sacan muchas aplicaciones de esto. Normalmente es algo muy interesante. De todas estas verdades, todo esto se ha nutrido muchas teorías. Lo curioso es que todas las teorías sacan a Krishna de la ecuación. Entonces sí, toma una partecita, pero al final no emerge la devoción. Hasta cierto punto funciona y es bueno y sana un montón todos estos elementos que después permean las teorías del ser de muchas maneras. Pero sin Krishna, entonces algo queda faltando para cerrar el- las necesidades últimas del ser humano. Porque necesitamos paz mental, necesitamos liberarnos de la idea de controlar, eso nos trae mucho alivio. Entonces, si tú no eres el controlador, suelta. Está bien, hasta ahí. Pero ya que digas, pero hay un controlador llamado Krishna. Eso ya implica otra cosa, ¿no? De hecho, ese es una típica presentación de estos temas que es muy chévere. Uno puede hasta cierto punto aceptar que uno es el controlador, siempre y cuando nadie más sea el controlador. Eso es impersonalismo. Ese es parte de lo que se puede detectar en el anhelo de que no haya nada, de que no haya ningún ego, de que no haya ninguna entidad a quien servir, de que no haya ningún Dios. A la gente le encanta eso, ¿no? La religión sin Dios. Entonces sí, un estímulo a la bondad que es muy bueno y una salida del materialismo. Sí, yo no soy el centro del universo, que descanso, pero que no haya centro, que sea un universo descentrado. Curioso eso, ¿no? Desde este punto de vista me parece muy contundente, que demuestra una envidia ahí. Si yo no soy, que no sea nadie. Pero bueno, vamos cada uno en sus niveles, entendiéndolo, como decimos, estamos ensayando. Dice, si una entidad viviente dice que a ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. Muy interesante esto. Me gusta también hay un montón de memes de eso. Me encanta el que es que yo no le hago caso a nadie y mira el celular, 2% de batería y sale corriendo. Ay, ¿dónde está el cagado? Yo no le hago caso a nadie. Totalmente obediente a las necesidades energéticas de su dispositivo móvil. Y muchos otros ejemplos al respecto, porque evidentemente estamos en una, una interacción con cientos de controles. Estamos controlados. Controlados es que no se nos permite volar las leyes de la física. No te permiten volar. Y es un lindo deseo, no es que sea imposible. Vemos seres que vuelan, pero tu cuerpo no permite. Hay un control ahí. Los controles te permiten pasar esas barreras. Sí, ¿no? Evidentemente, el ser viviente está controlado en todo aspecto, al menos en su vida condicionada. Wow. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita trata del Isvara, el supremo controlador, y las jivas, las entidades vivientes controladas. Tremendo punto. Además de esto, dice, también se discute Prakriti, la naturaleza material. Ese sería el tercer tatua. El primero es Isvara, el segundo es Jiva, el tercero es Prakriti. El tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o la manifestación de la naturaleza material. Muy interesante.
porque con eso estamos también todo el rato, todo el tiempo, considerándolo, cómo se manifestó este mundo, de dónde y cómo se está manifestando y cómo se manifiestan las cosas, cómo cambian con el tiempo. Súper interesante, unos tópicos apasionantes. Y finalmente, karma, la actividad. La manifestación cósmica está llena de diferentes actividades. Todas las entidades vivientes están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Dios, qué son las entidades vivientes, qué es Prakriti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo la controla y cuáles son las actividades de las entidades vivientes. Muy interesante, recién estamos por terminar nuestro curso de cosmología. Ahí queda también disponible para verlo, bueno, matricularse cualquiera ahí en la web. Y es muy chévere darnos cuenta cómo uno puede pensar, si es como un hobby, estudiar el universo, como un hobby, ¿no? Hay gente que le gusta que la manifestación cósmica, el cosmos. Y sí, tiene su parte de hobby, pero si consideramos la manifestación cósmica como lo que está ocurriendo ahora también, y a nosotros como parte de esa manifestación cósmica, vamos a ver lo importante que muchas veces se descuida, se da por hecho, los planeticas ahí, las cosas, no, toda la visión del mundo va a marcar tu carácter, tus anhelos, a dónde quieres ir, etcétera, etcétera, tu lugar como controlador o como no controlador. Eso es bello, también muy sanador, es darse cuenta. La inmensidad del espacio, la inmensidad atómica, te pone en tu lugar pequeño y a la vez maravilloso, como hemos dicho. Entonces, seguimos en esta bella paso a paso, dejando que si la Prabhupada nos vaya orientando con su bella luz, con la antorcha del conocimiento. Y aquí estamos entonces comprendiendo el hermoso Bhagavad Gita. Si tienen alguna pregunta, adelante.